Comencemos con los requisitos de la tarea. Los requisitos se ajustan a nuestra planificación de manera parcial. Los escolares deben conocer la noción de cubo y qué es un desarrollo plano y saber que las propiedades de la figura se conservan con respecto a sus elementos, por ejemplo, la forma, el tamaño y la cantidad de caras. La formulación inicial de la tarea no induce al escolar a hacer referencia a los términos caras, aristas o vértices. De esta manera, el escolar no tiene oportunidades claras de conocer más imágenes que le permitan consolidar las representaciones externas de la representación del concepto de cubo. Además, es necesario que el escolar reconozca las relaciones entre los elementos del desarrollo plano, lados, cuadrados, vértices, y del poliedro, aristas, caras y vértices. Por ejemplo, en el caso del cubo, se pueden reconocer los cuadrados del desarrollo que corresponden a las caras paralelas en el cubo. La formulación de la nueva tarea es la siguiente. Cada una de las siguientes figuras representa un desarrollo plano. Marca los desarrollos planos que consideras sirven para construir cubos. Cuando el profesor te lo indique, trabaja con un compañero y explícale por qué seleccionaste las figuras que marcaste. Luego tendrás la oportunidad de verificar tus respuestas. La nueva formulación de la tarea no cambia el requerimiento inicial. Buscamos que el escolar realice los mismos procedimientos para determinar cuáles son los desarrollos planos con los que se puede construir un cubo. Sin embargo, la nueva formulación hace explícito que se trata de marcar uno o más desarrollos en cambio de intentar usar varios a la vez. De esta manera, la tarea induce al escolar a incurrir en los errores descritos anteriormente, pero le ayuda a no bloquearse por no comprender el enunciado del problema. Incluimos el trabajo con un compañero para inducir a los escolares a usar un vocabulario que les permita explicar sus justificaciones de selección de las figuras. Este momento de interacción le permitirá al escolar identificar algunos errores en los que incurrió y plantearse nuevamente la situación para superarlos. El apartado de verificación de respuestas permitirá que los escolares tengan un momento de la sesión de clase para que constaten si sus hipótesis sobre la construcción de un cubo con el desarrollo plano que seleccionó son ciertas. En cuanto a los materiales y recursos, es difícil que el escolar pueda confirmar sus suposiciones sobre la figura que obtiene con cada uno de los desarrollos planos presentados en la tarea inicial. Para ayudar al escolar a que pueda mejorar esa oportunidad para verificar sus hipótesis, incluimos hojas de papel con la impresión de los desarrollos planos, en el tamaño más grande posible, para que el escolar los pueda recortar y manipular en otro momento de la tarea y de esta manera pueda confirmar si sus desarrollos, los que seleccionó, corresponden o no al desarrollo plano de un cubo. En el cierre de la tarea, los escolares recibirán 2 hojas de papel, tamaño A4 o tamaño legal oficio, con los desarrollos de los planos para que los escolares puedan recortarlos y hacer los dobleces necesarios para confirmar sus respuestas. En cuanto al agrupamiento, la interacción y la temporalidad, los cambios en la formulación de la tarea implican cambios en el agrupamiento. Además del trabajo individual del escolar, se tendrá un agrupamiento en parejas y otro en el gran grupo. Este nuevo agrupamiento promueve la interacción durante la tarea de la siguiente manera. Profesor escolar. Es importante que el profesor presente y explique a sus escolares de qué se trata la tarea, qué espera que ellos hagan. La explicación de la tarea antes de iniciar el trabajo con los escolares tiene el propósito de aclarar las dudas que puedan surgir sobre el significado de los términos desarrollo plano y sobre el uso individual de los desarrollos. Es decir, con cada desarrollo plano se debe intentar construir un cubo y no se espera que se construya un cubo con la unión de todos o algunos desarrollos planos. Al cerrar la tarea, el profesor debe aprovechar la oportunidad para aclarar el uso de los términos y de esta manera aportar nuevas imágenes para que los escolares fortalezcan la construcción de los conceptos. Por ejemplo, reiterar la diferencia de los términos lado, arista y cara. La interacción escolar-escolar. Es frecuente que los escolares se refieran a las aristas y caras de los cubos con la misma palabra, lados. El escolar solo se verá en la necesidad de distinguir entre las caras y las aristas del cubo cuando tenga que explicar a un compañero qué parte de la figura o a qué parte de la figura se refiere. Aunque la palabra lado tenga un uso común para referirse a una parte de algo, por ejemplo, el lado derecho de la habitación, el lado de arriba de la cama, el lado derecho de la calle, etc., es importante que los escolares puedan diferenciar a qué parte de las figuras hacen referencia. El otro momento de interacción es en el cierre de la tarea.
En el cierre de la tarea, el profesor puede presentar las explicaciones sobre los errores en los que incurrieron los escolares que usaron un desarrollo plano en particular y presentar las respuestas de los escolares para confirmar los procedimientos que llevan a concluir si con ese desarrollo plano se puede construir o no un cubo. Cuando el gran grupo llega a un consenso, el profesor puede entregar a cada escolar uno de los desarrollos que cumple las condiciones para armar un cubo y les puede solicitar que lo hagan. Los nuevos cubos servirán como material para la segunda tarea de esta planificación. Para ayudar a los escolares que incurren en los errores previstos, podemos presentarles algunas imágenes y realizar algunas preguntas. Por ejemplo, para los escolares que incurran en el error de señalar que los desarrollos planos de las figuras A y D son los únicos válidos para construir el cubo, podemos preguntar: ¿qué diferencia un cubo de un cuadrado? Esta pregunta permitirá que el escolar recuerde las imágenes que tiene de cada uno de esos conceptos y pueda compararlos para identificar si su elección corresponde o no a la solicitada. Los errores relacionados con el tipo de representación externa, como afirmar que solo es posible construir un cubo con el desarrollo plano, en que los cuadrados están formando una cruz, o que solo sirven los desarrollos planos que tienen 6 cuadrados, serán abordados durante el trabajo en parejas, cuando los escolares comparen sus respuestas. Sin embargo, los escolares tienen la oportunidad de superar este error cuando el profesor les solicite que recorten los desarrollos planos para que puedan plegar los desarrollos y confirmar sus respuestas. Para abordar los errores relacionados con la dificultad para relacionar un poliedro y su desarrollo plano, el profesor puede realizar preguntas sobre la manera como el escolar manipula los desarrollos planos. Por ejemplo, ¿qué necesitas para poder hacer el cubo con este desarrollo plano? El escolar explicará las dificultades que tiene para construir el cubo porque las caras están enfrentadas o no se pueden plegar el papel. En este caso, el profesor puede hacer énfasis en las relaciones entre los elementos del cubo y el desarrollo plano, aristas, lados, caras, cuadrados y vértices. De esta manera, el escolar podrá identificar cada desarrollo plano, los segmentos que se unen para formar las aristas del sólido y los vértices que se unen para determinar si la figura que se obtiene es un cubo. El escolar podrá identificar que al quitar el cuadrado que sobra o que no permite realizar el doblez, podrá obtener un desarrollo plano como el de la figura B. De esa manera, tendrá la oportunidad de revisar su trabajo con los demás desarrollos planos. Es importante que el profesor le dé la confianza al escolar para que manipule los desarrollos planos en papel. Insistimos en que las ayudas deben servir para que los escolares identifiquen los errores en los que incurrieron, en cambio de que sea el profesor el que les diga en qué se equivocaron. En esta lección analizamos y modificamos una de las tareas de nuestra planificación. Previmos diferentes estrategias de solución y la manera como podemos ayudar a los escolares cuando incurran en errores. En la siguiente lección presentaremos el análisis y modificación de la segunda tarea de nuestra planificación.